Muy buenas amigos, bienvenidos a otro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Jaime de Los Cerrillos, un ganadero o pastor, ahora nos dirá él cuál es la palabra correcta. Me hace mucha ilusión poder hablar con alguien del rural, que está trabajando en el sector ganadero, sector primario. Muchas veces, lo digo, ¿no? Hay un conflicto que a veces se alimenta innecesariamente y hoy me hace especial ilusión poder hablar con alguien que trabaja. Ya lo hice, por ejemplo, con un apicultor que tuvo problemas con el oso. Ya lo he hecho varias veces con ganaderos que, por circunstancias que ahora le preguntaré a Jaime si esto pasa, no quieren aparecer en un canal como este, ¿no? Que te va a ver cientos de personas y porque es comprometida la situación, el tema del lobo. Pero bueno, hoy vamos a intentar meternos en la piel de un ganadero, explicar a la gente cómo trabajan, cómo es posible la coexistencia con el lobo. Y yo no hablo más, quiero escuchar a Jaime qué tiene que decirnos. Así que nada, gracias Jaime por tu tiempo. Entiendo que tu trabajo es bastante laborioso y te lleva muchas horas al día, así que te agradezco el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Hoy es un buen día porque tenemos un vendaval y bastante lluvia, así que mira, bajo techos está mejor que en el campo con las ovejas ahora mismo. O sea que Sí, ¿eh? sí. Muy bien. Sí, eso había leído me había salido el aviso en el móvil. Pues nada, Jaime, si te parece, te agradecería un poquito que te presentes a la gente que te conozca, de dónde eres, dónde trabajas. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, yo me llamo Jaime, tengo 59 años, tengo un rebaño de ovejas desde hace 15. Antes me dedicaba a todo tipo de cosas relacionadas con el cambio, con el campo, no relacionadas con el campo. O sea, con el campo tuve agricultura, una fábrica de conservas, tuve gallinas, pollos, tal, no sé qué. O sea, cosas que en principio con el tema del lobo no suponían una posible colisión de intereses. Pero eso, desde hace 15 años tengo ovejas en extensivo. En producción, de hecho, ecológica, sin certificar, porque como comparto pastos con otro tipo de ganaderías extensivas que no están certificadas, la legislación no me permite, pero bueno, el manejo sí que es ecológico, de hecho. Y ahora mismo, pues por circunstancias de la vida, estoy en reducción de cabaña, tenía más de 200 ovejas, ahora tengo algo menos de la mitad desde el año pasado, pero bueno, tampoco sé si el año que viene volveré a tener más y tal. O sea, esa es ahora mismo la situación. Estoy en De la acuerdo. Sierra del Ricón, que es una zona del norte de Madrid, para quien no lo conozca, pues la zona alrededor del puerto de Somosierra, el límite entre Guadalajara, Madrid y Segovia, es reserva de la biosfera. A pesar de que estamos en la Comunidad de Madrid, es algo parecido a lo que se llamaría la España vacía o vaciada o despoblada, como la queramos llamar. O sea, son Ujú. pueblos muy pequeñitos, con muy poca población. O sea, de hecho, el pueblo en el que estoy yo, pues no llegamos a 70 habitantes, por ejemplo. ¿Vale? Fíjate. Y ese es un poco el entorno en el que estoy. Tradicionalmente ha sido zona ganadera, de hecho es una zona lanera desde el siglo XIV-XV hasta mediados del siglo XX. La gente aquí Ujú. fundamentalmente vivió de la producción de lana, de merina. Zona de más de transterminancia que de transhumancia, luego si queréis podemos hablar un poco de eso y del manejo que supone. Eso es. Y bueno, a partir de mediados del siglo XX, pues con el cambio radical no solo del campo, sino de la sociedad española en general, ese tipo de manejo se abandona, desaparece prácticamente totalmente el ganado pequeño, las ovejas, las cabras, y se iba ocupando ese espacio primero nada, y después la ganadería de vacuno en extensivo, de vacas nodrizas sueltas en el campo, y sobre todo una pérdida enorme de población. O sea que hay pueblos como este, bueno, hay pueblos que llegaron a quedarse vacíos, sobre todo en la zona más de Guadalajara y de Segovia y Soria, que está muy próxima, pero aquí dentro de lo que Ujú. ahora es la Comunidad de Madrid, que entonces era la provincia de Madrid, y antes esta zona pertenecía a Segovia, pues llegó a haber pueblos que se quedaron con 6 8 10 habitantes. O sea que hay un proceso ahí que eso influye mucho, pues luego de lo que hablaremos, ¿no? O sea, como la presencia del lobo. Aquí históricamente siempre ha habido lobo y luego el Ujú. lobo desaparece por la persecución, por el exterminio y a raíz del cambio otra vez
de uso del territorio, de la presión de población humana y tal, el lobo vuelve a aparecer de forma natural, pues hace unos 15 años más o menos. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy buen resumen. Pues vamos a abordar un poquito el tema del ganado que tienes. Yo te quería preguntar un poco a grandes rasgos qué tipo de razas de ganado, no sé si la palabra es transhumar o pastoreáis, y también el número. Y si eso influye, obviamente entiendo que a más número de ejemplares que tengas que manejar será más complicado o no. Entonces quería preguntarte un poco qué tipo de ganado trabajáis y más o menos el número. Vale, yo he tenido desde el principio dos razas, que es la ojalada, que bueno, es una raza que es una raza autóctona de la zona esta. En esta zona se existía hasta. Sí, existía muy poca cantidad, porque la gente fundamentalmente aquí se dedicó a la merina, para el tema de la lana, ¿no? Pero la tenían Ajá, aquí, la llamaban la churra soriana. Es una raza de churras. lana, no es de lana entrefina, no es ni la lana fina de las merinas, ni la lana basta de las churras, por ejemplo, sino una lana intermedia, y es una oveja que en principio era para rendimiento cárnico. Es decir, no se ordeña bien, no es buena productora de leche, y la lana no es mala, pero no era una lana buena, ¿vale? Entonces yo tenía Ujú, esa y tenía colmenareña, que es una raza autóctona de la Comunidad de Madrid, que va más allá, es una raza de tipo de lana basta, y es una oveja que sí que a nivel lácteo tiene mejor rendimiento, y ujú. cárnicamente pues tiene bastante buen rendimiento. Por el tipo de paisaje, por el tipo de manejo que hago, me he ido quedando progresivamente, sobre todo con ojalada, porque la oveja colmenareña en zona de montaña, de comer más rama que pasto, está un poco más justa que la ojalada, que es una oveja muy dura. O sea, la oveja Ajá, pues, es una oveja de zonas muy altas de Guadalajara, de Soria, del noreste segoviano. Esa es su zona de origen, más o menos. Que es un clima muy duro, o sea, con inviernos duros, con veranos duros también, con prolongadas sequías. En muchas zonas con bastante roca, en la zona que estoy yo también hay. O sea, que el pasto hay momentos en que está ahí justito. Y eso es lo que claro. tengo. Ahora no llego al centenar, pero bueno, eso ya te digo, 200 y algo. Y en principio me dedico a la venta de corderos ahora mismo. O sea, no hago otra cosa. Hubo un Claro, momento eso te hace iba. años Ujú. que cuando teníamos colmenareña, que sí que estuve ordeñando y sacando leche y tal, pero bueno, por circunstancias y porque era una cantidad de trabajo que no era asumible, al final opté solo por el tema de la venta de corderos. Eso te iba. Pues mira, ya me has contestado la siguiente pregunta que te iba a Ah, hacer. Productos de elaboración. Entiendo que ahora solo te dedicas a la carne, pero claro, entiendo que es que el proceso de lácteo, si quieres hacer, bueno, la leche entiendo que tendrá que pasar un proceso de pasteurización o unos controles, pero claro, el queso sí que es más laborioso. Y si yo no sé si estás tú solo o tienes algún ayudante en tu labor. En todos estos años hemos estado dos, tres, una y ahora estoy uno, por ejemplo. Por eso te Ahora digo que estás eso tú solo. influye también en el tema. O sea, una parte del proyecto incluía una quesería, pero Ajá, por circunstancias, primero porque, o sea, el tema de la producción agrícola y sobre todo la transformación a nivel de burocracia, de papeleo es agotador, ya. el tema sanitario es agotador, y hubo un momento en que abandonamos el proyecto porque nos suponía tal inversión de dinero en el entorno en el que estamos, porque es muy Ajá, difícil, aquí hay muy poquitas cosas. Entonces suponía prácticamente construir desde cero. No es que yo tenga acceso a unas instalaciones, que sería ponerlas en marcha y solo invertir en la parte de producción de lechera y tal. No, no era hacer todo desde el principio. O sea, las ya, ovejas donde yo las tengo es una zona en el monte donde no tienes agua, o sea, sistemas de acceso a agua potable. O sea, tengo agua claro. potable porque tengo un pozo, pero no es de agua de cometida pública, con lo cual a nivel sanitario es un problema. El tema de manejo de residuos era el mismo. Entonces llegó un momento en que el tema era tan complicado que abandonamos la idea. Y es Ya, cuando optamos. Entonces fuimos reduciendo la cabaña de colmenareña, que era la que se hubiera inclinado más en ese sentido, y apostando más por la hojalada, que tiene un mejor manejo a nivel de extensivo puro y cárnico y tal. Y eso es en lo que estamos ahora.
Muy bien, muy bien. Claro, porque entiendo que ahora te preguntaré sobre si recibís alguna subvención o alguna ayuda, por ejemplo, para montar estos proyectos de quesería o de alguna actividad primaria, si recibís alguna ayuda de suministro de alimento o inversión para montar unas instalaciones, más allá de lo de la ayuda por ataques de lobo, que luego te preguntaré sobre ello. Entiendo, el gobierno de Madrid o el de Segovia, Sí, a ver, si colindáis ahí las dos comunidades. si hubiéramos optado al final por la quesería, sí que habríamos podido acceder a una subvención máxima de un 40% más o menos, máxima y no garantizada, ¿eh? Cuidado. O sea, yo No, no puedo montar garantizada. un negocio, ¿vale? Y el grupo de acción local de la zona, tú lo presentas y tal, y en principio, una que sería de producción ecológica, que era la idea, se adaptaba perfectamente a lo que son los objetivos de producción en esta zona y podría haber optado a ello, pero también pueden no concedértelo y haberte embarcado en un proyecto del que luego te quedas colgado, porque la gente que hacemos estas cosas no solemos partir de tener mucho dinero. Entonces, ¿sabes? O sea, que no es lo mismo si llega aquí alguien grande y quiere montar una quesería ahí, seguro que está a volar 500 vacas, estoy seguro de que se lo van a subvencionar y que antes de empezar ya ha Ya. hablado con alguien que le va a garantizar la subvención. Yo ese no es mi caso, ¿vale? Luego hay pues las diferentes líneas de subvención que tú puedas acceder a ellas o no. Nuestra estrategia al final para mantener el rebaño, que ahora mismo cualquiera que esté en el mundo sabe que con 100 ovejas no sale un sueldo, evidentemente, ha sido meternos dentro de un proyecto más grande que es una asociación privada, sin ningún tipo de subvención pública, pero que nos permite trabajar en varios frentes. O sea, tenemos diferentes actividades y una de ellas es el rebaño de ovejas que mantenemos y que aunque no llega a generar los ingresos suficientes para poder vivir una persona, sí que combinada con las otras actividades y con otro tipo de trabajos nos permite hacer eso, ¿no? O sea que ahí se Ajá. incluyen pues desde dar comidas a gente a hacemos elaboración, trabajos de formación, campos de trabajo, de educación ambiental, ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de una asociación que formamos diferente gente de la zona de pueblos pequeños para, bueno, para mantenernos, de hecho se llama Magdalena Moral por un mundo rural vivo y ese era un poco, el por un mundo rural vivo es el, digamos que es la idea matriz, ¿no? O sea, de mantener actividades dentro del mundo rural, por gente que vivimos en el mundo rural, dirigidas a mantener la actividad en el mundo rural y con criterios de sostenibilidad, ecológicos, etcétera, ¿no? Eso es un poco, y ahí es como conseguimos viabilizar el rebaño. Entiendo. Luego pondré por abajo los enlaces, no sé si tenéis página web o alguna red social, lo pondré por abajo pues si la gente quiere chequear y veros. Y bueno, obviamente a tu ganadería o a tu empresa, como lo llames. Vale, muy bien. Pues me interesa mucho que nos expliques un poco el manejo. Entiendo que tú haces un manejo, no sé si decirlo, ecológico, como has comentado antes. ¿Cómo haces tú el manejo de esas 100 ovejas o cómo trabajas tú el día a día con ellas? Vale, las ovejas se hace un manejo extensivo. O sea, las ovejas fundamentalmente comen lo que encuentran en el campo, ¿vale? Esto es Ajá. una zona de media montaña, o sea, la explotación está a unos 1.100 metros de altura y por el pueblo que nos toca, que es Madarcos, nos movemos entre los 1.000 metros y los 1.300 y pico, más o menos. Hay zonas de dehesa, o sea, lo que eran las dehesas boyales, que todos los pueblos aquí tenían una dehesa, o sea, que estás hablando de árboles centenarios grandes, roble y fresno fundamentalmente en nuestra zona, que se pastan, ¿vale? Y luego hay zonas, mucha zona de lo que hasta hace 50 años, un poco más, 60 en algunos casos, eran zonas de cultivo, de centeno y de garbanzo, porque aquí mucho más no se da, el suelo es bastante pobre y tampoco hay sistemas de regadío más allá de las huertas de alrededor del pueblo, que con el progresivo abandono pues han sufrido en procesos de matorralización, de uso para pastizales, etcétera. Y más o menos es el paisaje en el que nos movemos, ¿no? En las zonas de Solana tienes encina chaparra, o sea, no encinas grandes de esa extremeña, por ejemplo, sino encinas pequeñas, que por ejemplo para las ovejas es un entorno bastante bueno a nivel de alimentación. Y luego Ujú. en las zonas que tienen menos presión, los robles, los fresnos, los arces han ido creciendo más y tienes zonas ya que en algunos sitios casi podríamos llamar bosque. ¿Vale?
Entonces, ahí es donde pastan las ovejas. Ese es su entorno. Y en principio, eso es de lo que viven y cuando hace falta suplementarlas con algo, bueno, yo con el tiempo no usamos pienso, sino que hacemos aportaciones de forraje. El forraje es desde hierba segada aquí, en prados de aquí, y enificada, vamos, o sea, lo que es el heno de toda la vida, y alfalfa, de producción ecológica de Castilla y León, de la zona entre Segovia y Burgos, de gente que conocemos de productores de alfalfa. Ese es el aporte que Muy se les bien. mete a las ovejas. El manejo a nivel sanitario, quiero decir, las ovejas se maneja, o sea, en principio, cuando tú tienes ecológico, lo que intentas es tener los animales en las mejores condiciones para evitar la aparición de enfermedades. Aún así, alguna aparecerá siempre, ¿no? Entonces se Claro. manejan pues con lo que es con la agricultura, o sea, con sistemas de agricultura ganadería ecológica. Pues por ejemplo, todo el tema de parásitos se utiliza a través de, ahora es muy fácil, cuando empezamos había que prepararlo, que era pues con ajo en polvo, aceites esenciales de diferentes especies vegetales, etcétera. Eso era bastante laborioso y ahora, por ejemplo, ya hay empresas y con certificado además, que tienen en bloques de sal ese ajo, esos aceites esenciales de diferentes plantas aromáticas y tal, que se administran a las ovejas, y entonces lo que tú haces es ir evitando la aparición de parásitos. Por ejemplo, para la aparición de parásitos es súper importante el manejo. O sea, no tener las ovejas cerradas en los mismos prados más de 4 o 5 días, cerrar ciclos para, bueno, cómo funcionan los parásitos, ¿no? O sea, el parásito, una parte de su ciclo es dentro de la oveja, pero otra parte muy importante es fuera, en el suelo. Si tú no, Fuera. si tú vas evitando eso, vas teniendo menos parásitos. Y luego, bueno, pues las ovejas se hacen heridas, pues se les curan, y las ovejas también se mueren. O sea, quiero decir que también tienen enfermedades, tienen problemas de un mal parto, tienen ese tipo de cosas. Bueno, pues Claro. eso es lo que pasa, ¿no? Pero claro, en la medida que tú tienes una oveja sana, pues todas esas cosas tienen menos repercusión, que en principio esa es la base de la producción agroecológica, ¿no? O sea, que yo intento tener no solo un animal sano, sino un entorno en el que se mueve el animal equilibrado. Y eso permite que las cosas no se descontrolen y evitar plagas. Ahora mismo, con todo el tema del cambio climático, empezamos a tener problemas derivados del calor. O sea, tenemos, por ejemplo, este año hemos tenido lengua azul. Llevamos 2 años vacunando de lengua azul. Primero fue obligatorio y ahora es recomendado. Entonces, pues llevamos eso, sí, el 24 y el 25. El 24 fue obligatorio, el 25 todavía creo que también, pero bueno. Por ejemplo, este año ha habido brotes de lengua azul por la zona. Y claramente, igual que otras enfermedades, como no de las ovejas, pero por ejemplo el año pasado la de las vacas, está la enfermedad hemorrágica, está relacionado con el cambio climático, porque los vectores son un tipo de mosquitos que no vivía en estas zonas altas, porque incluso en verano las noches eran tan frías, que estos animales no podían sobrevivir. Pero desde hace unos años, con el cambio climático, empezamos a tener esos problemas. Entonces, pues tendremos que ir aprendiendo a ver cómo nos adaptamos a esto, ¿no? Ahora mismo, pues estamos intentando cosas. Es el tema de, pues, seguir con la prevención de, no deja de ser un parásito, o sea, de parásitos y tal, pero el tema se está poniendo muy difícil. Y para los de las vacas también, ¿no? El año pasado la enfermedad hemorrágica hizo un escabache bueno, y ahora han empezado con la dermatosis esta que ha empezado a entrar por Cataluña y que ya todo el mundo está pensando Sí, sí, sí. que bueno, pues igual. Y es otra vez lo mismo, otra vez es un vector de un insecto que tradicionalmente en nuestras latitudes no existía, o existía tan poco tiempo que no le daba tiempo a cerrar el ciclo, y que ahora con los veranos cada vez más largos y los inviernos cada vez más suaves, pues estamos teniendo ese problema, ¿no? Entiendo. Sí, el cambio de las temperaturas o la alteración de los ciclos sí que está afectando mucho a eso. Me lo ha dicho mucha gente. Bien, pues yo te quería preguntar, me ha interesado mucho lo de eh, los métodos tradicionales, ¿no? El ajo y aceites esenciales. Eso sí que se lo he visto a un ganadero que se los da a su rebaño. Y luego el tema del pastoreo, la importancia del mastín en este papel, ¿no? De prevención. ¿Tú usas algún perro de carea, de mastín, de guarda? Sí, a ver, yo el manejo del rebaño, quiero decir, lo hago con una perra carea que va conmigo, que es la que me ayuda al tema, y luego llevo 3 mastines, que son los que cuidan, o sea, digamos que es la protección del rebaño, ¿no?
Incluso, a ver, yo tengo claro, depende de las zonas. Cuando me muevo en zonas de pastizal abierto, que aquí son pocas, pero hay, yo veo todo el rebaño, o sea, que decir, en un momento dado, pero cuando me meto en zonas de estos, de eso, de encina chaparrada o de roble de este de melojo, los que son tallares de roble bastante juntos, ¿no? Y cerrados, yo ahí no veo todas las ovejas, o sea, estoy por allí, pero no veo a todas, y ahí confío en los perros, ¿no? O sea, los perros tienen un olfato, tienen un oído que no tenemos los humanos. Entonces, entre la perra que me ayuda para que no se me alejen las ovejas y los mastines que se colocan de forma instintiva en zonas clave del entorno, pues eso es en lo que confío en la protección del rebaño, ¿no? Y hasta ahora me ha funcionado. O sea, o sea, lo que sí que no, ahora mismo ya con la presencia del lobo que tenemos desde hace años, es imposible es manejar un rebaño sin perros. O sea, porque, quiero decir, porque su instinto y porque en el fondo son cánidos como los lobos, están ahí en el mismo sitio, ¿no? Y entonces se manejan y son las que protegen a las ovejas, ¿no? Claro. Ellos, entiendo que el perro de carea, la función que tiene es un poco dirigir, ¿no? Hace un poquito de timón Claro. o que suban y bajen. Y el mastín, cada uno tiene su jerarquía, ¿no? ¿Me habías dicho cuántos tenías? Tres. Tres, vale, vale. ¿Y tres para el rebaño que tú manejas está bien? ¿O Es deberíamos más, o tener sea, más? a ver, O... yo tengo tres mastines porque es los que tenía con 200 ovejas. Ahora tengo menos ovejas y tengo el mismo número de mastines. Pero normalmente tú tienes como mínimo dos y luego Ajá. otro más por cada 100 ovejas. Eso es un poco la historia, ¿no? Entonces, tres mastines serían para 200 ovejas, para 400 serían, o sea, para 300 serían cuatro, etcétera, ¿no? Eso es un poco. Siempre tienes que tener como mínimo dos. En realidad, tú lo que haces es como estructurar una manada de cánidos. Lo mismo que una manada de lobos tiene una estructura, tiene un territorio, pues tú tienes lo mismo pero con tus perros. Entonces, estos perros son una manada que tiene su función y su entorno es el rebaño de ovejas, donde está el rebaño de ovejas y el territorio por el que se mueve el rebaño de ovejas, ¿no? Y eso el lobo en principio desde fuera lo interpreta igual. Aquí ya hay otra manada de cánidos que ocupa este territorio y que digamos que Ujú. sería su zona de caza, aunque ellos no cazan ovejas porque yo les doy de comer. ¿Vale? Entonces, ese en principio es la teoría, ¿no? Y así es como funciona. Luego están los conflictos, pues como en todas partes, ¿no? Pero vamos, en principio es como funciona. Entonces, eh, los mastines, que no vale cualquier mastín, no vale un mastín de exposición ni de concurso, son mastines ganaderos. Nosotros tenemos una asociación que se llama Perros de los Hierros, en que Ah, eso te iba a gente, preguntar. gente de zonas loberas nos intercambiamos mastines y mastinas como digamos, probados, ¿no? O sea, que son ganaderos y están en zonas donde ha habido conflictos con el lobo y esos perros han funcionado. Entonces, estos perros no hay nada que enseñarles. O sea, yo tengo alguna que ha nacido aquí y tengo alguna que he traído, ¿no? Entonces, con 2 meses lo que haces es criarlos con los corderos, con las ovejas, y esos animales, su instinto les hace funcionar como protección de ese rebaño que consideran su manada, su familia o lo que sea, ¿no? Y entonces es muy Ajá. sorprendente, o sea, porque si te dedicas a observar un poco, la estructura jerárquica que tienen está muy clara y cómo y dónde se sitúan del rebaño, depende del espacio, de lo tranquilo que esté el día, o sea, ves a las perras, hay veces que estoy yo con ellas en un espacio abierto, con la carea que suele estar a mi lado, que si la mando, o sea, si veo que las ovejas se me van, la puedo mandar a que me las junte y tal, y las perras directamente se tumban en 3 sitios así que ellas consideran y se duermen. Porque, ¿sabes? O sea, se duermen como se duerme un perro. Quiero decir que de repente salta un ruido y ¡ping! Y se pone de pie como un... ¿Sabes? Pero, y sin embargo hay otros momentos en que te metes en zonas que en principio son más complicadas porque el monte es más cerrado y las perras se colocan en determinadas maneras y tal y no sé qué. O sea, que están Sí, como sí, sí. controlando ellas. Y eso no se lo enseña a nadie. Eso que es una selección de miles de años de estos perros, ¿no? Lo mismo que las razas Claro. para carea, pues hay perras más listas o perras más espabiladas o que aprenden más, pero en principio son perros que su primer instinto es reunir el ganado, el rodearlo, tal, ¿no? O sea, que les sale de forma instintiva y luego tú lo vas guiando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y claro, esa asociación sí que había oído hablar de ella. Bueno, de alguna forma os vais, por ejemplo, un ganadero del norte necesita un perro, pues se lo proporciona, os facilita, o vosotros también criáis, ¿no? Hacéis como una especie de comunidad, ¿no? Para dar perros buenos. Uh -huh.
A ver, yo tengo ahora mismo las perras que tengo, una es de la zona de Riaza, en Segovia, otra es de la zona de Majalrayo, en Guadalajara, y la otra es hija de la de Riaza, cruzada con un perro de un pueblo como a 25 kilómetros de aquí, ¿vale? Y de la camada, que yo me quedé con una, de la camada, pues se fueron para la zona de Segovia dos hacia el sur, en la zona ya del pie de sierra en el Jarama, otros en la zona del Valle de Lozoya, y entonces eso, o sea, vamos moviendo, ¿no? O sea que esos perros lo que hicimos fue, primero, ver los orígenes, que fueran todos perros ganaderos. Las anteriores camadas que tuve, pues uno de los perros venía de la montaña entre Palencia y Cantabria, y otro venía de la Sierra de la Culebra, de Zamora, o sea, de zonas loberas, ¿vale? Y de ahí, de los cruces de esos, también salieron perros para otros rebaños. Y luego, pues vamos criando aquí, o sea, vamos poniéndonos en contacto gente de la zona. Y Claro. también lo que se hizo en un momento dado, porque se pudo, porque se accedió a los fondos, es hacerles a todos un análisis. Uno de los problemas que se tienen con los mastines es la displasia de cadera. Entonces, ver que Oh, genéticamente estaban libres de los genes de displasia de cadera. O sea, sí que hemos ido seleccionando eso. Entonces, los que tenían esos genes, pues no se los ha cruzado. Entonces, ahora ya los cruces que ya. tenemos desde hace unos años, en principio están todos libres de esa genética, ¿no? Entonces, vamos Muy seleccionando bien. ya con ese criterio, y por otro lado, pues criterios. De repente, también una de las cuestiones que tienes es que tampoco puedes tener perros agresivos, porque pues, es un problema. Estás hablando de perros grandísimos y en zonas donde, a ver, Por la esto no gente, es ¿no? un puerto de los Pirineos donde no va nadie. Bueno, ya donde no va nadie eso ya no existe. Pero, o sea, zonas poco, estamos cerca de nada. O sea, en Madrid solo hay 7 millones de personas. Entonces, zonas por las que pasa gente, mucha gente algunos fines de semana, estamos en una zona, pues es una reserva de la biosfera, pues al final la gente la visita y está bien, o sea que la gente tiene que verla. Pero yo tengo que tener cuidado con que mis perros cumplan su función de protección de depredadores del rebaño, pero no sean agresivos con las personas. Yo, por suerte, nunca he tenido ningún problema en todos estos años. Pero hay gente que sí que ha tenido problemas porque tiene perros más agresivos. Esos también intentamos no seleccionarlos, o sea, ir seleccionando un carácter que sea un buen perro de guarda, pero al mismo tiempo un perro que ante la irrupción de personas, incluso de personas con otros perros, su reacción es moderada. O sea, mis perras, si viene alguien, ladran, lo primero, para avisar estamos aquí. Si la persona continúa hacia el rebaño, salen a ladrar, pero jamás han mordido a nadie, ni se acercan a nadie a una distancia que esa persona ya considere como peligrosa, ¿no? Se colocan a una distancia media entre el rebaño y la persona, ladran y esperan a que yo aparezca. O si la persona se da la vuelta y se va, Ajá. se vuelven con el Muy rebaño y bien. aquí no ha pasado nada, Eso ¿no? es interesante. Sí, Entonces eso es muy importante, bien. ¿no? Es interesante porque sí que he escuchado que habían problemas con, por ejemplo, alguien que sale a correr o algún ciclista o alguien que se arrima a tocarlos y al final es un perro de trabajo que hay que respetar su espacio. Luego también he escuchado mucho que en el manejo hay problemas con cazadores. Me ha dicho algún ganadero que conozco que a veces ha tenido problemas con cazadores, sobre todo con realas. Si yo aquí, por ejemplo, en ese sentido, tengo al final, si hacemos las cosas con buena voluntad, se pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, quiero decir, a mí la semana pasada ha habido batida en el pueblo de al lado con el que lindo, y que la dehesa linda con él, y me avisan de que va a haber batida de jabalí. Entonces, y que van a soltar perros, y eso es un problemón, porque las primeras Claro. ovejas que me ha matado un animal fueron perros de real hace 15 años. O sea, que Anda. por eso te digo, entonces una reala de perros como se encuentre con un rebaño de ovejas, eso puede ser un horror. Y si además están mis Sí. mastines se van a enganchar con los perros de la reala, o sea, tenemos ahí una carnicería, entonces es mucho más fácil hablar las cosas, y entonces yo ese sábado no voy por esa zona con las ovejas para evitar problemas, ¿vale? Porque es un sábado, Ya, claro, si fuera todos ya, los ya, ya. sábados, llegaría un momento en que diría, hombre, pues este sábado me toca a mí, este sábado te toca o algo, pero bueno, en realidad, como es un sábado, pues lo podemos compatibilizar. Y luego, pues mis perras también se han socializado de tal manera, porque una de las cosas que llama la atención de los perros es la obsesión con los ciclistas. Muchísimos perros, o sea, yo Sí. no sé qué interpretan a un ciclista, pero suelen ir a ladrarlos y correr al lado, ¿no? Sí, que hay perros que tienen obsesión con los ciclistas, o también te decía luego con el tema de la marcha nórdica, lo de los palos. O sea, de repente pasa una Ah, sí. persona
y no pasa nada, y de repente pasaba una persona andando con 2 palos y vimos que había perros que eso les parecía una amenaza, pero bueno, pues lo manejamos fácil. O sea, tú acostumbras al perro a que una persona con 2 palos no pasa nada, empezando por ti mismo, te coges tú 2 palos, andas un día y ya está. Y entonces yo, por ejemplo, ya te Ujú. digo que yo no he tenido ningún problema. Incluso con gente con perros, que suele ser lo peor, porque ahí sí que el perro es otro perro y puede ir a las ovejas y tal, yo he tenido suerte. O sea, que hay gente que ha tenido problemas y acaba con denuncias y acaba siendo un juicio y es una mierda. Y yo no, o Ya. sea, gente razonable que le explicas, coge el perro, lo ata, no se acerca a las ovejas y ya está. Y mis perras a un perro atado que va con su dueño no le van a hacer nada. Claro, si el perro está suelto y corre hacia las Entiendo. ovejas, pues ahí podemos tener ya un drama, porque en principio los mastines no son perros de pelea, no son, van a rehuir la pelea, pero si un animal amenaza su rebaño, van a defenderlo, ¿no? Ya. Entonces, eso puede Claro, ser un problema claro, también. claro, claro. Es su trabajo, es Claro, su parte de o su sea, esos manada, por perros así están ahí decirlo. para Tienen que que, para defenderla. defender a las ovejas de cualquier amenaza, ¿no? Y un perro, Eso es. aunque sea un perro de ciudad que no va a hacer nada a las ovejas, o sí, cuidado, porque vamos, un perro Sí, te sí, mata sí, una sí. oveja en 30 segundos, un perro que pese más de 15 kilos, vamos, eh, pues ese perro es una amenaza y van a salir a defenderlo. Y si el perro recula y se va, el mastín no le va a hacer nada. Pero si el perro reincide en ir al rebaño, en un momento dado le va a morder. O sea, y entonces ya, claro, estás hablando de una Claro, mordedura, pues mis perros pesan entre 65 kilos, 70 kilos algunos. O sea, que es un bicharraco. O sea, claro. que... Sí, sí, sí. Eso es. Claro, es que ahora hablaremos del lobo, pero ya aquí se hace palpable la importancia del buen manejo con los mastines, porque es que si tienes ya no solo el lobo, que por descontado se lleva haciendo miles de años, sino por perros de reala, otros perros que están por ahí sueltos, que ya sabemos que mucha gente tiene perros sueltos en el campo. O sea, tienen muchos peligros al final el rebaño, no solo los lobos. Claro, tú al final lo que tienes es eso porque, bueno, pues entonces lo que hay que intentar es que los mastines cumplan su función y evitar los conflictos cuando no cumplan su función. Pero la parte de evitar los conflictos está, por un lado, que la gente ganadera tenemos mastines civilizados, vamos a entenderlo, y pero que la gente turista hace un buen manejo de sus perros. Es decir, aquí la Reserva de la Biosfera sacó unos carteles en los que explicaba zona ganadera con perros de guarda, con mastines y tal. Y entonces lleva tu perro atado. Si ves un rebaño de ovejas, no te dirijas hacia él, rodéalo. El mastín interpreta eso como que tú no eres una amenaza. Y luego la otra parte que es, por favor, no des de comer a los perros, no acarices a los perros, porque claro, los perros, si turista es un bocadillo de chorizo, lo que va a hacer es dejar a mis ovejas para irse con el turista. Porque claro, yo no les doy Te bocadillo estropea el de perro. chorizo. Entonces el perro, y además los perros eso les hace falta 3 veces, ¿eh? O sea, si viene alguien que eso es Claro, una pelea de gente incluso que con buena, ay, qué bonito el perro, tal y no sé qué, pues, y le dices, no, por Dios, o sea, no le hagas ni puñetero caso. Ya está. El perro claro, viene. claro, claro. Si yo Eso es ya estoy, porque importante. yo hablo, o sea, yo me acerco, hola, tal, no sé qué, sí, la gente te pregunta, va, no sé dónde va, si hay algún problema, digo, no, no hay ningún problema, sigo por ahí. Y el perro viene, cuando ya estoy yo, el perro viene a oler a la persona, la mira y tal, y no sé qué. Yo en principio lo que le pido a la gente es Ujú. que ignore al perro, que no le haga ni puñetero caso. Y ya está. Y entonces el perro, Eso es. él le huele, dice, vale, y se va. Si le empiezas a acariciar o le das de comer, el perro se queda contigo. Lógicamente. Porque, claro, pues, qué guay. O sea, me hace caso y me da de comer. Pues yo. Entonces, esos cosas. O sea, y la gente, ya te digo, yo el 90 y mucho por ciento de la gente que me encuentro hace las cosas bien y no hay ningún problema, ¿no? O sea que. Y yo creo que tenemos Muy bien. que seguir así. Y que a la gente también Claro, yo no, había escuchado. sobre todo al principio no lo hace con mala voluntad. La gente, pues le gusta, a mí me Ya. gustan, o sea, me encantan los animales en general. Y entonces, pues viene un perro y la acaricia y qué bonito y tal y no sé qué. Entonces, si yo le explico a la gente que a la carea la puede acariciar, que no hay ningún problema, porque está conmigo y tal, pero que a los mastines no, pues la gente lo entiende, no acaricia a los mastines, no les hace caso, les hace fotos, la gente te pregunta si les puede hacer fotos, digo, le puedes hacer fotos o lo que quieras, no hay ningún problema. Pero es que no les hagas caso. Y ya está. Entonces los Claro. perros se vuelven con las ovejas, que es su vida. Y ya está. O sea, que eso Eso es... es. Eso es. Sí, es importante recalcarlo porque a lo mejor hay gente que no tiene mala fe, pero o dice, uy, está abandonado, uy, está en los huesos, uy, está... Y no, está trabajando. El perro Bueno, esa está es en la su otra parte, sitio ya la gente que trabajando. te quiere salvar a los perros, pero bueno, eso ya es otro rollo. Es que están sueltos, digo, ya, es que si no están sueltos no cumplen su función. O sea que... Sí. No, pero digo, bueno, que sí, que vale, hay 3 perros sueltos
y que están bastante bien, ¿eh? Se les ve que comen todos los días, estas cosas, tal y no sé qué, o sea, no están abandonados, ni son perros salvajes, es evidente, ¿no? Y están con un rebaño de ovejas, nunca están lejos del rebaño de ovejas. Entonces, pues ya Claro. está, o sea, deja al perro en paz, que no le Yo pase nada. te, Jaime, yo te quería plantear dos cosas que a mí me llaman la atención. Antes lo has mencionado, el tema del perro de exposición, el perro de morfología, de concurso de belleza. Yo he participado en algún concurso de morfología con una raza de perros que tengo y he visto los mastines que hay allí y de verdad da pena, da pena. O sea, son mastines masivos que no se pueden ni mover, unos belfos y un sobrepeso brutal. Entonces, yo creo que quiero escuchar la opinión de un ganadero que trabaja con mastines de trabajo. ¿Qué opina de todo esto? O sea, al final todo es respetable, ¿no? Todo eso es un paripé, Yo no soy del todo partidario de esos concursos de morfología porque hay mucho paripé, lo he visto y no creo que vaya a más. Pero claro, al final son perros de trabajo, que si no los trabajas la raza se va a la mierda. ¿Tú qué Claro, opinas? o sea, yo creo que eso pasa con los mastines y pasa con otro montón de perros, ¿eh? O sea, que Sí, sí, con hay, o muchos. sea, que decir, el perro que es el primer animal domesticado por el ser humano, según unos hace 15.000 años, según nosotros hace incluso más, no sé qué, es un Mm, animal que el ser humano domestica para, como ayuda y como para su trabajo, que en aquel momento era de cazador. Entonces, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, durante siglos, estos miles de años ha ido evolucionando y los perros se han ido adaptando, porque hay perros que son para cazar ratas en bodegas o en minas, perros para sacar zorros de la guarida, perros para coger una perdiz que has matado y que tú lo encuentras y el perro encuentra, perros para proteger el ganado, perros para mover el ganado, perros para salvar a gente que se cae al agua. Es impresionante. O sea, quiero decir, y yo creo que ahora hay otra parte y son los perros para mascotas domésticas y para ser bonitos. sí. Entonces, sin entrar a valorar eso, si está bien o mal, cada uno tendrá su opinión, creo que es Ujú. diferente. O sea, yo tengo un mastín que hace un trabajo de guarda de ganado. Y hay gente que tiene un mastín que quiere que pese 110 kilos y que le cuelgue piel por todas partes y que no sé qué, y que evidentemente, pues no me aguanta a mí una mañana con las ovejas, que entre los perros y yo nos hacemos sus 15 kilómetros bien hechos, cuesta arriba y cuesta abajo, Fíjate. y ese perro lo revientas, vamos, o sea, no, o sea, se muere. O sea, no creo que le diera el corazón para mover 100 y pico kilos cuesta arriba y cuesta abajo corriendo. Como porque además los perros corren, se mueven, tal, y no sé qué. Entonces, claro, los perros de trabajo tienen otra morfología, tienen otro cuerpo y tienen un tamaño considerable, ¿eh? Que estos perros son bien grandes. Pero no pueden Sí, pesar sí. más Ujú. de 100 kilos. Me interesa que tenga un alza grande, que tenga un muy buen cuello, que tenga una buena cabeza. O sea, porque tienen que ser perros muy fuertes y luego pues otra serie de Claro. cosas, pero claro, que además son bonitas, es que son preciosas, porque además son mis perras, pues voy a decir que yo, son preciosas, pero, Ujú. pero yo no estoy buscando eso en un perro, ¿sabes? Y estoy buscando sobre todo un instinto de quedarse con las ovejas pase lo que pase, ahí, con ellas. Ujú. O que, por ejemplo, cosas que impresionan, ¿no? Se te pone una oveja de parto en el campo y una de las perras se queda con la oveja que está pariendo. Allí, pum, se planta. Fíjate, Que igual yo no me he fíjate. dado cuenta y luego veo que se me rezaga y veo la cara nerviosa y digo, coño, se me ha puesto una oveja de parto. Vuelvo tal y ya hago yo mi manejo de quedarme allí o si estoy cerca de un sitio donde la puedo dejar controlada y protegida para que acabe y tal, y no sé qué, mientras careo a las otras, tal, no sé qué. Pero el instinto es que una de las perras se queda con la oveja. Pues ya está, Sí, esa es sí, la sí. selección Qué que se ha guay, hecho. macho. Que alguien quiere seleccionar perros para que sean enormes y luego, pues es total, para tenerlos tumbados en el salón y sacarlos de paseo una horita por un parque, pues bueno, yo qué sé, pero es otro perro. Sí, Vale. al final yo lo decía, no por criticar a esos criadores, que ellos verán. En el caso del pastor alemán, pues lo decía por lo de la displasia, se han cargado al pastor alemán. O sea, casi todos los perros que te venden por ahí, que tienes pedigrí, que no sé qué, la gente no sabe ni lo que es el Loe, no sabe ni lo que es el Loe, no sabe ni lo que es la generación, ¿no? de progenitores, esa selección que se ha hecho. Se han cargado razas y yo lo he visto mucho en mastines, ¿eh? De gente ganar. Mira, hablando del pastor alemán, se han cargado al pastor alemán muchos problemas de displasia, perros que sufren muy jóvenes y el mastín entiendo que le pasará también. Entonces, esa, esa, esos cruces sin ningún respeto por la raza, sin ningún criterio, al final afectan a perros de trabajo y luego yo Claro, me he claro. encontrado ganaderos que
que dicen, no encuentro buenos mastines, no sé dónde encontrar, o gente que ha perdido ya esa noción, muchas zonas de España que ya no hacen el manejo con mastín, se ha perdido, ¿no? O sea, se ha perdido Claro, esa tradición y por eso luego vienen problemas. claro, o sea, el mastín se ha salvado de milagro, ¿eh? O sea, o porque hubo Claro, gente que hace claro. unos años se puso a ir por las ganaderías que quedaban, sobre todo en el noroeste, o sea, León, Zamora, el interior de Galicia, Asturias, por ahí, o sea, donde quedaban lobos. Y había mantenido perros para proteger al ganado y no los perros que se habían ido poniendo ya a disposición. Y esa gente empezó a poner contacto y nosotros, la asociación nuestra, que es mucho más reciente, hereda esa historia. Yo creo que ahora mismo ya estamos en otro momento, porque también al extenderse el lobo hacia el sur, ir reocupando zonas donde había desaparecido, hemos vuelto a demandar mastines, con lo cual Claro. vuelve a haber mastines de trabajo y ahora mismo empieza a haber una población de mastines de trabajo y gente ganadera que estamos cuidando, seleccionar mastines que valen para cumplir la función que tienen que valer, ¿no? Pero yo Sí, creo sí, que sí. eso estuvo a puntito de desaparecer, no lo sé, o sea, esto me refiero al mastín, pero estoy seguro de que hay un montón de razas, o sea, con el Border Collie, por Sí, ejemplo, yo, vamos, no sé, o sea, lo que hay es un montón de perros neuróticos corriendo por los parques, como sí. locos, y esos perros, vamos, que no te vean un rebaño de ovejas, porque yo cuando ya es lo que me daba miedo, ves al típico turista con un Border Collie, ¡ay! Y le va a salir el instinto, digo, no le va a salir el instinto, ¿eh? Ni de coña, tú no me vas a soltar este perro, porque evidentemente le saldrá algo porque lo tiene, pero no tiene ni puñetera idea y los míos lo van a destrozar. O sea, porque van a pensar que es un zorro que se quiere comer los corderos o algo. Entonces, Claro, claro, o claro. sea, pero claro, el border collie, pues ya está, pero como otras razas que empiezas a seleccionar, que si es bonito, que si es muy simpático, que si es un perro muy listo, y luego pues está todos los concursos Story Agility, creo que se llama, o no sé qué, pero ahí estás Sí. seleccionando otro perro, pues estás seleccionando otro perro para otra cosa. Quiero decir, hay perros que se han ido seleccionando para guiar a gente ciega, a los lazarillos y tal, y me parece cojonudo. Pero es un perro que vale para eso. Y está muy bien, y lo ha sido. Y esos perros también, no puedes hacer un manejo tampoco de belleza, ¿no? O sea, pero es un perro que vale para esto y, joder, le sube, por ejemplo, la 11 que yo conozco gente que ha colaborado en la parte esta que tienes que tener el perro para la socialización cuando es cachorro y tal, y te dan unas normas tal y no sé qué, y este perro es para lo que es, y vale para lo que es, y trabaja para lo que trabaja, y además es un perro que está bien tratado y que no hay ningún problema, ¿sabes? Que no es un maltrato al perro ni nada, ¿no? Pues ya está. Ya, Entonces, vale, claro. pues los perros mastinos son estos, y ya te digo que si hay otra gente que, pero que no sé, igual hay que cambiarle el nombre, o no sé. Sí, es que yo por eso que te quería preguntar, porque es un tema controvertido. Otro tema que también es interesante es antes de pasar ya con el lobo, el manejo. ¿Tú tienes compañeros que tienen esa misma visión que tú en el manejo, en perros de mastín? Porque yo he hablado con algún ganadero, me dicen, yo tengo mastines, yo tengo prevención, pero mi vecino de al lado no tiene absolutamente nada y se le han comido un montón de ovejas. A ver, aquí, o sea, la llegada del lobo más o menos coincide con la época en que yo empiezo con el ganado, ¿vale? Yo de origen, o sea, o sea, vivo aquí, hace muchos años llevo aquí, pues desde que tenía, como dominguero desde que tenía 2 meses, y luego viviendo llevo 30 y tantos años, o sea que llevo toda la vida. Pero mi familia, la mitad de mi familia es de origen gallego, de la montaña del interior de Galicia, o sea, zona lobera de siempre, y de gente de campo, o sea que había tenido, Sí, sí. vamos, vale, yo ya lo del lobo, pues los llevas oyendo en Galicia, es como un mito además, pero toda la vida oyendo hablar del lobo y tal, y no sé. Hmm. Aquí cuando empieza a ver el lobo, pilla a la gente sin nada, porque había dejado de haber lobos en los años 70. O sea, hacía 50 años o Claro, 40 años en ese momento que no había lobos, ¿no? Entonces, claro. bueno, fue un escabeche. Pero bueno, al final no sé qué. Ahora mismo, de la gente que tenemos ganado pequeño, estemos a favor o no de que existan lobos, del manejo, no sé cuántos y no sé qué, todo el mundo tiene mastines. Si tienes cabras y ovejas, tienen mastines. Creo que todo el mundo. Yo ahora mismo estoy así recorriendo de memoria. La gente que conozco de por aquí, de toda esta comarca que tenga, todo el mundo tenemos mastines. O sea, se ha ido imponiendo. Hmm. Luego ahora es un manejo peor o mejor del ganado, más cuidadoso, menos cuidadoso, más de estar encima o no, pero mastines yo creo que ya no hay nadie que no tenga. Ahora mismo no se me ocurre. Y, y eso ha hecho que baje bastante la incidencia de los ataques, por ejemplo, ¿no? Pero ha costado. Al Ajá. principio
Pues no, yo, claro, los mastines comen mucho, hay que atenderlos, el veterinario, son problemas con los turistas, problemas con otros perros, se escapan, de vez en cuando te sale un perro que es muy reboleras, o el tema de los machos, cuando hay un celo no conocen, no sé qué, ¿sabes? O sea que se olvidan del Ya, rebaño, se olvidan de casa, se olvidan de todo. Y se va, si son perros muy grandes, bueno, o sea, quiere decir que no es una cosa que tampoco de poco no es trabajo. fácil. Pero bueno, Ya. al final como que progresivamente se ha ido imponiendo, ¿no? Incluso la gente más reactiva, ahora mismo, yo, o sea, yo hablo con estas personas para decir, pues tengo una hembra en celo o vamos a cruzar a tal, si vas a querer cacho, o sea, que quiero decir que progresivamente ha ido entrando, ¿no? Pero ha costado, ¿eh? Ya, entiendo. Bueno, pasamos con el lobo. En tu día a día, o sea, ¿te has cruzado con ellos? ¿Ves indicios? Que hay mucha presencia ahí en tu zona? A ver, va por oleadas, ¿vale? O sea, el lobo funciona así. Yo he tenido ataques de lobo hace tiempo que no, pero he tenido, o sea, nunca he tenido un ataque de lobos al rebaño, ¿vale? Porque he tenido perros y porque he estado yo y porque yo guardo todas las noches el rebaño. Todas las noches las ovejas se guardan, se recogen y se guardan. En un sitio que en principio no puede entrar un lobo, ¿vale? Es un cercado bien hecho y tal y no sé qué. Ajá. Pero yo he perdido ovejas, pues porque pierdes una oveja, porque yo me despisto, los perros se despistan, la oveja se rezaga y tal y no Puede sé qué, pasar, y te la encuentras puede al día pasar. siguiente, vuelves y te la encuentras muerta o no te la encuentras. Y yo calculo, pues todos los años alguna oveja me falta, pues o se ha muerto de muerte natural, que también pasa, y luego se la han comido los lobos, o los zorros, o los buitres, o quien sea, o la ha matado un lobo, puede Ajá. ser, no lo llego a saber. Documentados con papeles, tengo un par de ellos, de que te hayan venido, los forestales, te hayan hecho todos los papeles y tal, sí que he tenido, ¿vale? Y, y bueno, en el día a día lo que pasa es que ya la interiorización es... O sea, yo no salgo al campo pensando en el lobo. O sea, yo salgo al campo con las ovejas y hago lo que hago el manejo que hago y estoy pendiente, entre otras cosas porque hay lobos o porque no se pueden meter en un prado que no es mío y está cercado y no tienen que entrar ahí, o porque no quiero, o no se Ujú. pueden ir a la carretera, o yo qué sé, o porque hay momentos del año que se cierran determinadas zonas del término y se abren otras. O sea, está incluido como mentalmente en mi manejo, está incluido el lobo, ¿no? O sea que... Y Claro. hace también que si yo de repente se me parte el rebaño, porque ahora, por ejemplo, ahora es una época espantosa, se están cayendo las bellotas y las ovejas se vuelven locas. Y se esparraman a por las bellotas y ni yo, ni la carea, ni nadie somos capaces de controlar. Entonces yo, claro, ahí lo que ando es, pues conoces el territorio, conoces a las ovejas y dices, bueno, me voy a colocar en un sitio para evitar que me pasen a otra zona donde ya sí que perdería el control total y tengo tres Claro. mastines por ahí rondando y yo confío en que ningún lobo se le va a ocurrir venir por aquí porque hay tres perros y yo y otro carea y no sé qué, como que se va a meter en un problema gordo y no sé qué Ujú. y entonces y luego sí, lo que vuelvo es ya cuando las vuelvo a traer para recogerlas, pues voy muy pendiente de no me puedo dejar ovejas, ver si me falta alguna. Al final, aunque a la gente le parezca increíble, no todas las ovejas son iguales. Tú conoces a tus ovejas, dices, me falta la no sé quién, tiene su carácter, la que siempre se queda rezagada, la que no se quita. Vas controlando eso, bueno, y algún día pierdes una oveja. ¿Y se la come el lobo? Sí. O Eso es. aparece, ¿eh? O sea, o luego no se la come el lobo, que tampoco es que te dejes una oveja en el campo 6 horas Y ya y se está la vaya a comer el condenada. lobo, que se te queda la oveja y luego vuelve ella sola porque ya estaba de bellotas hasta arriba y la vez aparecer dices, jodía, si no me había dado ni cuenta de que no estabas, ¿sabes? Y se mete alrededor del corral. Pero igual algún día lo vuelve, o sea que yo qué sé. Pero el lobo está ahí, o sea, y yo he visto lobos, o sea que está ahí y tiene temporadas, pues también pues los lobos tienen su etología, su conducta y hay épocas del año en que se mueven más, se mueven menos, también tienes años muy secos y hay muy pocos sitios donde hay agua, con lo cual no los lobos, todos los bichos van a que vamos, eso se ven los documentales estos del Serengeti, que acaba una charca y están allí los ñu, los leones, Sí, está todo el mundo allí porque es el único sitio donde hay agua. Pues aquí pasa igual, sí, hombre, sí, no a sí. ese nivel, pero o hay años muy buenos de agua, o hay años que hay mucha nieve arriba, entonces los animales se mueven hacia abajo. O sea que bueno, y entonces en ese contexto, pues vas viendo. Y luego que tampoco hay tantos lobos, ¿vale? O sea que tú oyes hablar y Ya. parece que es que tocamos a un lobo por habitante. Se Y no hay, han multiplicado como los claro, sí, gremlins. vamos, es lobos y lobos y lobos, y dices,
pero si hay 4 lobos, joder, no pueden estar en todos sitios a la vez y no sé qué, o sea que no, es verdad que se mueven mucho, pero no es que no hay tantos, ¿vale? Entiendo. ¿Tú has tenido algún encuentro con ellos? O sea, ¿te los has cruzado? ¿Has tenido un contacto visual con alguno? ¿Los has visto cazar? ¿Alguna anécdota así que quieras contar? Bueno, yo he visto los lobos bastantes veces, ¿vale? El 80% de las veces desde el coche cruzando una carretera. O sea, no yo, creo que casi todo el mundo que ha visto un lobo es volviendo de noche a casa, se te ha cruzado, ¿vale? Y luego, Ajá. pastoreando, sí que 2 veces me han levantado lobos las perras. Uno que salió de entre los robles y que venía por las ovejas, porque lo vi yo, y salió, y es lo que te digo, o sea, de repente tú no has aprendido nada, o sea, tú no has enseñado nada, y es la carea me juntó a las ovejas y me las trajo a mí. Una de las mastinas se quedó en el borde por donde había entrado el lobo y las otras dos salieron a por él. Todo esto tardó yo más en contártelo que en lo que tardó en pasar. O sea, que yo Es lo estaba que flipando pasa. porque es como de repente estás ahí, ves un movimiento raro en el rebaño, miras, salió el lobo de los robles, intenta coger a una oveja, tal, tal, pa, 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 y todo esto pasa y ya está. Y otra vez Ajá. que íbamos andando, se iba yo con las ovejas hacia un sitio y los mastines que iban por delante, había un lobo encamado y lo levantaron. Y salió el pobre corriendo como alma que lleva el diario, evidentemente, para el lado contrario de donde estaba yo y los perros y todo, ¿no? Y vamos, gente Claro. por aquí de otras zonas, también el paisaje que tengo yo, pero zonas de Masjaral, por ejemplo, más abajo, sí que hay gente que, o sea, que sí que los ha visto salir y entrar, y, o sea, pero con normalmente son los perros los que sacan, le levantan, porque que decir, los humanos a nivel de sentidos así para la naturaleza no estamos muy dotados. O sea, yo estoy seguro que yo paso No. a 2 metros de un lobo que está metido ahí escondido, ni lo huelo, Y no ni lo lo ves. oigo, ni lo veo, Sí, ni sí, nada, sí. ¿no? Y un Sí, perro sí, sí. va directo. Y luego sí que se ven Claro. muchas veces, pues ves cagadas, ves marcas, o sea, de que han estado por ahí, porque además no es que las veas de así, es que cuando sales por la mañana, si está el lobo, las perras salen rápidamente a marcar dónde está el lobo. O sea, si hay una cagada, Ajá. van a mear, van a rascar ellas, o sea, van a marcar ellas su territorio lo mismo que ha hecho el otro. O sea que. Y entonces sí que Claro. los ves más. Ujú. Ves más restos que si vas tú solo por el campo, ¿no? O sea, es verdad que con los perros te lo encuentran por el olfato. Y salen además que las ves, es Claro. alucinante eso, ¿eh? O sea, ver un mastín, cómo se eriza entero delante de un rastro de lobo, que es espectacular. O Del sea, que de olor y de... repente es como de Sí, empieza a sí, oler, sí, se sí. empieza a poner súper nervioso, eriza el pelo, levanta el rabo, empieza a mirar así, empieza a mear, empieza a arañar, empieza a cagar. O sea, que es como de cómo hace todo, ¿no? Qué curioso, qué chulo. Da gusto ir a un ganadero a hablar así del lobo, ¿no? Porque tienes que tenerle el respeto, tienes que tener tus cosas bien organizadas, tu buen trabajo, que es, esto que me estás contando es años y años de trabajo, de experiencia, de saber cómo se mueven, de reconocer cómo actúan los mastines, de conocer el terreno. O sea, quiero decir, esto no lo va a hacer un ganadero en 2 días, esto es tiempo, experiencia. Y seguramente, como somos humanos, tendremos algún fallo, como tú decías. Ah, no, Se claro, me va a claro. perder una oveja. Puede pasar. Claro, pero la pena es que todo esto se ha perdido. Quiero decir, esto se había Eso. perdido. Este saber durante siglos se ha mantenido. O sea, el Eso manejo. es. Quiero decir, Ujú. en la península ibérica había millones de ovejas, millones y millones de ovejas. Esto producía lana para medio planeta. Y en esa época había Claro, muchos más lobos que ahora y en todo el territorio. Y perros y no sé qué y tal. Y exacto. había un manejo ancestral. Y aquí la gente más mayor sí que muy poca ya. Bueno, yo creo que ahora mismo ya no debe quedar nadie. Sí que ha todavía convivido con el lobo, ¿no? En un paisaje más que no tenía nada que Ujú. ver, mucho más pelado, mucho más abierto y con muchas más ovejas Sí, también. O sea que bueno, pero todo ese saber se pierde, porque de repente desaparece el eso lobo, es. porque se les termina, se pierde, entonces cuando vuelve a aparecer, porque de forma natural el abandono del campo y lo que estamos viviendo, que es una concentración de la población cada vez mayor en sitios y todo un espacio vacío, lógicamente ahí Ujú. aparecen las especies silvestres. Es decir, cuando yo era pequeño, aquí había muchas perdices y no había corzos ni jabalís prácticamente. Ahora hay muchísimas menos Claro, perdices y empezaron los jabalíes y los corzos a. Y detrás de los jabalíes y los corzos vinieron los que se comen a los jabalíes y los corzos, que son los lobos. Y ya está, o sea, eso es. si es lo que hay. O sea, que y ahí hay un equilibrio y una forma, porque esto estaba todo labrado,
Y entonces había perdices, había codornices, había alondras, había especies de zona pues labrada y tal, y no sé qué, había zorros, porque zorros siempre hay. Que los tíos ahí como se buscan la vida es impresionante, ¿no? Y no Sí, sé sí, qué, y sí. entonces, El pero no zorro es había otro. prácticamente, no había grandes, o sea, no había corzos, no había jabalís, no había animales de esos, porque no había espacio, y porque cada vez que había habido algunos lo habían cazado. Entonces, al irse la gente de aquí, al abandonar el campo, al levantarse el monte, entran otras especies, y con esas otras especies entró el lobo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el lobo se encontró un montón de cabezas de ganado sin ningún tipo de protección. O sea, que alguien, yo no sé, Claro. vete tú a un supermercado y que quiten las cajas y que quiten la seguridad de la puerta, pues la gente coge el carro y se la lleva. O sea, vamos, lo tengo más. Es Y el que lobo se encontró es con de eso. cajón. Claro, Sí. entonces, en la medida en que se ha ido poniendo dificultades a eso, pues has ido poniendo cajeras y has ido poniendo guardias de seguridad y no sé qué, y pitas y no sé qué y tal, el lobo, pues que coma corzos y jabalís. O sea, esa es la idea, ¿no? O Claro, sea, que. claro. Que se Porque especialice en claro, eso. porque Ujú. es verdad, pues, un corzo corre mucho, un jabalí no es cualquier cosa, y una oveja, pues hombre, matar una oveja por luego le da la risa, quiero decir, y ya está, y es un montón de carne. Entonces, eso es Claro. lo que ha ido cambiando. Y yo creo que tuvimos la primera parte y luego hemos tenido la segunda, y es ese cambio del manejo. Y lo que tú dices, es que decir, nada, no es perfecto. O sea, que yo tenga mastines y no sé qué, y pastoree, no me garantiza que no vaya a tener un día un ataque de lobo. Lo que me garantiza es que no voy a tener un destrozo como en los primeros Claro, años. claro. No sé si fue en el 2014 o en el 2015, por ahí todavía, que fue uno muy sonado, una persona de aquí de un pueblo de cerca, pues que perdió casi la mitad del rebaño de cabras. No fue Ya. solo por los lobos, fue una combinación. Había habido una batida en el de cerca, se escaparon unos perros, recorrieron el rebaño, las cabras se fueron para el monte y en el monte estaban los lobos. Entonces, toda esa concatenación de hechos, pues eso, antes cuando no había lobos te podía haber pasado lo mismo, pero las cabras en el monte habrían ido bajando, algunas los perros la habrían matado seguramente, pero bueno, pero vale, pero ahí, y eso fue muy sonado y fue como un momento que yo creo que eso, como, así que esto no puede ser. Ahora mismo ya, o sea, sigue habiendo ataques de lobos, ¿vale? O sea, sigue habiendo bajas al ganado y no solo matando ovejas o cabras, sino también terneros, tal, no sé qué. Pero no es eso, esa barbaridad, porque has ido tomando medidas, porque recoges el ganado, porque tienes los perros, porque no sé qué, ¿no? Entonces, claro, se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas, Claro. pero no evitar al 100%. O sea, quiero decir, todos montamos en coche y montar en coche en principio es peligroso. Hay un montón de muertos todos los años por accidentes de tráfico. Bueno, pues asumimos esa parte del riesgo. Bueno, Sí, pues sí. igual aquí hay que asumir que una parte de la ganadería también pasa porque coexistes con fauna salvaje y tiene algún efecto negativo para ti. A cambio de eso, en las zonas loberas, pues no tienes brotes de tuberculosis, no tienes brotes de un montón de enfermedades que el ganado, que el animal salvaje enfermo te puede transmitir a tu ganado. Porque aquí, como haya un animal salvaje enfermo se lo van a merendar los lobos en 10 minutos. Porque hacen esa labor de Ujú. eliminar los ejemplares Eso enfermos, es. los ejemplares débiles, y eso evita que tú tengas esa proliferación, ¿no? De enfermedades que luego se pueden transmitir a tu ganado y Eso que es eso lo sí que que supone un te. problema. Claro, eso es lo que te quería preguntar ahora, Jaime, el tema de, ¿ves tú te has fijado en todos estos años que la presencia de lobo ayude en esto, por ejemplo, en estas enfermedades? ¿Hay una tasa menor de, por ejemplo, lengua azul que me comentabas o tuberculosis o demás? Bueno, lo de la lengua azul lo tenemos ahora muy nuevo y yo sé que la lengua azul, además de Es a las reciente. ovejas, creo que afecta a los ciervos, no estoy seguro, o es la enfermedad hemorrágica de las vacas, no me acuerdo, Puede una de las ser. dos. Pero aquí no hay ciervo, por ejemplo, en nuestra zona hay corzo, pero ciervo no hay. Yo creo que si tú ves los mapas de donde había problemas de tuberculosis, para tuberculosis o ese tipo de enfermedades, y los mapas donde hay lobos, no coinciden, ¿vale? O sea, porque Claro, o sea, tú tienes un control sanitario de la cabaña ganadera, pero no tienes un control sanitario de los animales salvajes. Entonces, si tú tenías enfermedades en la cabaña ganadera, con de los ungulados, intervenciones ha claro. ido bueno, o con barbaridades como el sacrificio de vaciado, que eso da para otro debate, el tema de los vaciados sanitarios. Pero bueno, con intervenciones Ya. veterinarias y tal, tú vas controlando
que no tengas brotes dentro de las cabañas ganaderas. Pero lo de fuera no tiene forma. Y lo de fuera lo controla un lobo, un depredador, vamos, en general. O sea, nuestra zona es un lobo. Quiere decir que si hay un animal Sí, enfermo, sí. es el primero que van a cazar. Entonces, tú no tienes reservorios. De hecho, y aquí hace muchos años que no tenemos enfermedades. ¿Coincide o no exactamente con la presencia del lobo? Pues no te lo puedo decir, porque tampoco te creas luego que es fácil acceder a todos esos datos, porque está complicado, ¿no? Que Ya. las administraciones tampoco es que den datos así con mucha alegría. Pero sí que claramente aquí no ves a la gente preocupada por la tuberculosis como puede estar en Extremadura. Por ejemplo, te estoy hablando de ganado pequeño, que es la gente que conozco yo, que está, cada vez que vienen a hacerle el saneamiento, está giñado pensando, como tenga un positivo de no sé qué, me sacrifican toda la ganadería. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y aquí pues estamos De preocupados por hecho, otras ahora cosas, están pero por teniendo un salud. problemón en Cantabria, en Asturias, están teniendo un problemón ahora gordísimo, cancelando ferias ganaderas y demás, en este proceso en que están cepillándose a un montón de lobos. No sé exactamente qué enfermedad hay ahora allí, pero se ve que está entrando fuerte. No sé si es que ha entrado de Francia o de dónde ha entrado. Sí, o sea, Algo he escuchado. el año pasado fue el tema de la fiebre hemorrágica, la enfermedad hemorrágica hasta de las vacas, digo. Y este año han empezado con la dermatosis. No sé cuántas La vacas han dermatosis, matado ya, eso es. creo que en Girona o en Lleida, no lo sé. Y está todo el mundo Mm, ya, en lo primero es paralización de los movimientos de ganado. Claro, sí. porque se va a transmitir, pero claro, ahí tienes una enfermedad que claramente afecta a las vacas. No sé en el ámbito salvaje si afecta a algún otro animal, no tengo ni idea. O sea, tampoco he leído mucho sobre el tema. Pero Ajá. otras enfermedades que sí que afectan a ciervos o a jabalíes y se pasan al ganado y tal y no sé qué, pues en esas zonas no suele haber. O sea, de hecho, el mapa de la tuberculosis, por ejemplo, bovina y ovina, era muy evidente, ¿no? O sea, como en las zonas loberas estaban mucho más limpias de ese tipo de enfermedad, incluso Claro, dentro claro, de la claro. misma comunidad autónoma. Sí, ahí se ve claramente la labor del lobo, perfectamente. Te quería preguntar si tú crees, brevemente, que me digas, ¿crees que porque es una cosa que me dicen mucho, no es lo mismo un ganadero de Madrid que un ganadero de Asturias o Galicia? ¿Tú crees que se puede adaptar ese manejo que te haces tú a cualquier orografía de España o de Sí, Europa? no es que lo crea, es que es lo que se ha hecho hasta antes de ayer. Es lo que te digo. O Ya. sea, mi mitad de familia de origen gallego es de zona lobera de toda la vida. Y han Guau, tenido yo soy un enamorado de agricultura. Galicia, ¿eh? Estuve hace poco. Buah, O sea, quiero decir, y entonces, impresionante. durante miles de años, o sea, quiero decir, en Galicia, en Asturias, aquí, en León, en Sierra Morena, en Valencia, o sea, había lobos y había mucho más ganado que ahora. O sea, Claro. yo creo que aquí hay un tema que va mucho más allá de la ganadería, ¿no? Con el tema del lobo. Que a mí es Sí. lo que me enfada y lo que llega un momento, yo dejo de discutir ya con este tema porque paso, porque es tener bronca segura y ni me van a convencer ni creo que convenza ya a nadie del mundo ganadero, me refiero, ¿no? Eh, yo creo que hay un rollo previo, que es un desprestigio del trabajo del campo a nivel social. O sea, la gente se fue del campo a que le explotaran en una fábrica y a unas condiciones laborales horribles, mucha gente de aquí, y gente que tiene ahora 80 y tantos años te lo dice. O sea, lo duro que fue salir de su pueblo, de sus ovejas, de su sembrado, de tal y no sé qué, para prosperar y meterse en una fábrica, pues, por ejemplo, de Uralita y acabar todos envenenados de amianto, por ejemplo, pero como el reconocimiento social de ese trabajo era mucho mejor que el de ser pastor. ¿Vale? Cuando en ese momento, además, el de pastor se vivía fatal, pero de trabajador también, porque el sueldo también era una miseria. Pero bueno, tú vas prestigiando eso y luego, además, las luchas y la organización consigue que los sueldos de las fábricas mejoren y que, y que la gente vaya teniendo las condiciones de vida. Y en el campo eso no pasa. Entonces, yo creo que hay una parte que es de desprestigio del trabajo del campo. Y luego la siguiente parte que veo, y esa la veo ahora, que ya no solo afecta al campo, sino a todo, es como ese interés en que las cosas exijan el menor trabajo humano posible. O sea, la Sí. automatización. Entonces, lo mismo que si un coche lo hace entero, un robot, mucho mejor que si lo hacía gente, apretando tuercas o soldando cables,
yo creo que eso también se traslada al campo, ¿no? Y entonces están los tractores que harán con un GPS como un vehículo sin conductor, no sé qué, o los rebaños que se manejan sin pastor. Y entonces, claro, ahí el lobo molesta un montón, porque es verdad que lo que es definitivo en el tema del lobo y lo que ha hecho que durante miles de años el lobo haya estado ahí y las ovejas también, y haya habido pastores y conflictos y movidas, y se han matado lobos, y los ovejos han matado, y los lobos han matado ovejas, y no sé qué y tal, vale, eso estaba ahí, el conflicto estaba ahí, pero estaban los dos. No se exterminó el lobo hasta el siglo XX. Eh, Era porque había pastores, porque había gente en el campo. Y había gente, y Claro. entonces había gente, y el cambio, y el suelo se usaba de una manera, y las ovejas estaban ahora aquí, y esto se araba, y lo otro era aquí, y había un mosaico, y había un tema, y había un sistema en el que había zonas de no sé qué, o sea, quiero decir, había otra, ahora no, o sea, hay una retirada del ser humano que ocupa otro, y luego entramos nosotros, y no sé qué, y no entra, y bueno, yo qué sé. Entonces hay como un rollo que es aumentar la producción a toda costa, sin coste, en mano de obra, tal y no sé qué, y entonces, claro, eso es muy difícil de compatibilizar con el lobo. Y luego, y ahí entro ya en otros temas, es el lobo se ha cogido como una bandera, el matar al lobo, el exterminar al lobo se ha cogido como una bandera de determinados sectores políticos que agitar frente a, pues todo, pues al ecologismo o a lo que sea, ¿vale? Y, y no Sí. es, de verdad, o sea, pensar que el problema que tenemos las ganaderías pequeñas y las ganaderías de animales pequeños es el lobo, es ridículo. O sea, es ridículo cuando tienes entradas de miles de toneladas de cordero de mierda de Nueva Zelanda o de ternera ahora con lo con el Mercosur que te va a tirar el precio, cuando tienes problemas de estos sanitarios gordos por el cambio climático y no sanitarios, sino que de repente, o sea, en el año 2022 estábamos dando de comer a las ovejas en verano. El forraje que se tenían que comer en invierno porque hubiera nieve se lo estábamos dando en comer en verano porque con la sequía no había nada que comer. Y eso no pasaba nunca. Entonces tú acumulabas comida en primavera y en verano para que los animales, cuando hubiera nieve, cuando hubiera frío y no pudieran salir y tal, tuvieran algo que comer. Y de repente está pasando al revés. Y tenemos un montón de enfermedades y un montón de problemas porque ya no hay nieve. O sea, una de las cosas que más se nota aquí es que no nieva. O nieva y no dura la nieve. O sea, no tienes zonas cubiertas de nieve durante semanas o durante meses. Todo eso está cambiando. Ya. Es un problema. O que alguien te llegue, pide un permiso, le dé un permiso, te monte una macrogranja de 1000 vacas y te reviente el mercado, además de contaminación del suelo, tal y no sé qué, y entonces te dicen que tu problema es que los lobos te matan un ternero. Hay que matar al lobo. Y el de la macrogranja no decimos nada. Entonces yo tengo la Ya. sensación de que esto es un trapo que se agita y que moviliza a la gente en contra de un problema que sí, que es, a ver, que da trabajo, que haya lobos, a mí me da mucho más trabajo porque si no yo ahora había soltado las ovejas esta mañana, estaba hablando aquí contigo, y luego ya iré a recogerlas o no las recojo, porque como, bueno, se hace muy mal día, tal, o ahora no tengo ninguna pariente y tal, digo, pues no, eso no lo puedo hacer porque me quedo sin oveja. Entonces tengo que estar ahí, tengo que trabajar y tengo que no sé qué. Y claro, también es verdad que si el precio de los productos fuera mejor o se valorara más, pues también todo eso supondría que hubiera dinero. Pero aún así, cuando hay dinero, no se invierte en que alguien trabaje. Se invierte en que pongo un corral no sé cómo, o le pongo unos collares no sé qué, o le pongo más tecnología, más... ¿Sabes lo que te digo, no? O sea que... Y eso no es del problema del campo, eso es en general. O sea que, bueno, es un cambio y en ese cambio, pues el lobo encaja mal. Acabas de resumir lo que yo digo en infinidad de vídeos, lo acabas de resumir en 2 minutos. O sea, el verdadero problema que tiene una pequeña explotación ganadera extensiva que no se asume, que no se reconoce y que no se aborda. Y el problema es el lobo. O sea, no tengo nada que decirte a lo que has dicho porque estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, perfecto. Y esto le tiene que quedar claro a mucha gente que todavía hace hincapié en lo mismo, ¿no? El lobo, el lobo, el lobo, el lobo va a destruir el mundo rural, el lobo, el lobo, el lobo. Bueno, pues estamos viendo aquí un ganadero que nos está contando los verdaderos problemas que tiene. Y enlazando esto que me cuentas, quería preguntarte el tema de los ataques, porque también hay mucho embrollo con eso. No se pagan, no llegan. ¿Cómo está la situación cuando alguien recibe ataques? Vale, yo ahora aquí sí que te puedo hablar de la Comunidad de Madrid, que creo, por lo que oigo hablando con gente de otros sitios, que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, en la Comunidad de Madrid
cuando tú tienes un ataque o una sospecha de un ataque, vienen los forestales. En mi caso ha venido una vez incluso hasta el Seprona, porque estaban y vinieron. Y no sé qué, te hacen un atestado y te indemnizan. Y te indemnizan bien. Y te indemnizan Ujú. relativamente pronto. Quiero decir, si tú has tenido el ataque a principios de año, te va a costar porque tienen todo el año para dártelo, pero si lo tienes en octubre, sabes que para diciembre has cobrado. ¿Vale? Y Vale. yo no sé, otra gente, mi experiencia y por lo que hablo por aquí con la gente, es que no te suelen poner problemas. No, igual no es un lobo, igual se valora como ataque de cánidos y se indemniza. Y la Comunidad de Madrid Ajá. indemniza bien. Lo siento, hay gente que De dice, acuerdo. no, es que tengo no sé qué que vale no sé cuánto y me van a dar no sé qué. Hombre, lo de que vale no sé cuántos, o sea, yo no creo que puedas confundir el precio por el que a ti te gustaría vender algo con el precio por el que lo vas a vender. Quiero decir que... Ya. Y hay gente que dice, yo te digo, en el tema de las ovejas yo no tengo queja. Hay gente que dice que las vacas las pagan peor. No tengo ni idea, tampoco es un sector que maneje. O sea, yo una cosa es que vea cosas de vacas y otra cosa es que sepa de vacas, que no. Pero bueno, en general Ajá. creo que está así. Te digo, otros sitios, otros territorios, otras zonas, no es así. ¿Vale? O sea, dan mucho, ponen muchos problemas, las indemnizaciones no son tan altas, los trámites son largos y tal. Y bueno, pues en Madrid, pues la Comunidad de Madrid, la apuesta que hizo, que además me parece bien, y de hecho aumentó el presupuesto el año pasado para indemnizaciones, igual que las subvenciones para prevención, tal y no sé qué, pues bueno, pues ya está. O sea, yo creo que hay una voluntad por parte de la Comunidad de Madrid de intentar hacer que esto no sea un problemón y que se resuelva. Y bueno, pues ahí está. O sea, en ese sentido yo no tengo queja. De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo creo que esto es un problema más de comunidad autónoma, porque por Claro. ejemplo, zonas de Castilla y León sí que tardan muchísimo en pagar, no las pagan, entonces eso acrecenta el conflicto que se han montado ellos, en fin. Bien, otra cosa. ¿Has tenido problemas en compañeros de tu sector? ¿Has recibido amenazas, insultos por decir lo que estás diciendo? ¿Has tenido alguna vez problemas? Amenazas no. Lo que te digo que cuando yo te decía antes que yo he dejado de hablar del tema con determinada gente porque lo único que acabas es discutiendo para nada, pues sí. Y sí que Claro. hay gente que dice, ¡guau, que tú! Pues ya está. Pues. Pero no, o sea, yo no puedo decir que Tú alguien me por haya tu lado, yo amenazado. por O el sea, yo mío. sé de gente en otras zonas que ha tenido problemas serios. Sí, Sí, por eso pregunto. pero yo no es mi caso. O sea, o sea, yo en ese sentido, pues la gente sé que. También hay gente aquí, no soy el único, o sea, hay más gente que considera que, bueno, pues que hay que convivir con el lobo, que ya está, no lo hemos metido. O sea, igual si me dicen a mí, voy a soltar lobos, pues yo no suelto lobos, ¿vale? Pero es que han venido, pues están aquí. Pues habrá que adaptarse a eso, pues como me adapto a la lluvia, o a la no lluvia, o al tal, o al no sé qué. O sea, pues eso. Y ya te digo Ya, que ya, bastantes ya, ya. problemas más gordos tenemos. Pero, pues ya está. Entonces, ya hay gente que no, que sigue pensando que los lobos no pueden estar aquí y que habría que matarlos a todos. Y la gente que pensamos que Sí. los lobos no solo pueden, deben estar aquí porque han estado siempre y porque esto también forma parte del equilibrio del entorno en el que vivimos, pues tenemos desencuentros, vamos a decirlo. Pero ya te digo, a mí no me ha amenazado nadie, ni me han hecho nada, ni nada. O sea que... Vale, 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 vale. Entiendo. Muy bien. Yo ya sabes, yo ya entiendes por qué te lo pregunto, ¿no? Sí, sí, Porque sí. de verdad que yo Sí, o conozco sea, sé a, de conozco gente a que en otros sitios ha ganaderos. tenido problemas, incluso de violencia física y de no sé qué. Sí, O sí, sea, sí, 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 sí. O sea, al final nos estamos enfrentando, digo nos, porque yo también he recibido amenazas y que a mí me la suda, que yo no tengo ningún problema. Pero vosotros que estáis ahí al pie del cañón con ellos, les han envenenado los perros, les han dejado cartuchos de bala o de tal al lado de la casa, les han quemado el coche, les han quemado y han intentado atropellar. O sea, yo te podría contar cosas que imagino que tú sabrás de gente que ha hablado de más y no gusta a ciertos lobbies y se ha puesto seria la cosa. Pero bueno, me alegro que en tu caso no sea así. Vale, pues yo creo que hemos tocado bastantes temas. El tema de las enfermedades ya me has comentado un poquito por encima. Eh, Podría preguntarte un poco el tema del ecoturismo. No sé si vosotros lo planteáis hacer un ecoturismo, por ejemplo, de observación del lobo o de la naturaleza, complementado con esa ganadería ecológica. ¿Qué opinas de esto? yo no, o sea, yo no me lo planteo, ¿vale? O sea, que
Y nosotros sí que hemos organizado actividades en la naturaleza con grupos sobre todo de críos. Ujú. O sea, que venían a ver un rebaño de ovejas, una serie de cosas que hacíamos antes. Pero no el tema de observación del lobo. Primero, yo no me creo capaz de saber dónde están los lobos, ir a verlos y enseñárselos a nadie. O sea, tendría yo que aprender mucho antes. O sea, yo Ujú. me encuentro a los lobos muy de vez en cuando. Vale, a mí en principio que alguien haga eso, si no supone una invasión muy de otros sectores, quiero decir, más invasiva es la caza, por ejemplo, y nadie se plantea que no se haga. Es decir, cuando, Exactamente, cuando se exactamente. caza de repente, se te puede cerrar una zona del monte para todo lo demás y todo el mundo lo vive con absoluta naturalidad, ¿no? Y si vienen 10 turistas Sí, sí, a sí. mirar no sé qué, es que no puede ser y tal. El primero que protesto soy yo, también te lo digo, ¿eh? O sea, que te joden los turistas, es que todo es recto. Vale, pero quiero decir, si lo piensas fríamente, hay actividades mucho más invasivas todavía, ¿no? Pero bueno, ya Sí. está. A mí no me parece mal. Yo no me voy a dedicar a eso, ¿vale? O sea que. Pero que alguien lo haga, si lo hace. O sea, quiero decir, si lo hace bien. No me vale que alguien se dedique a dejar carroñas en un sitio para cebar lobos para luego ir con un telescopio a verlos. ¿Vale? O sea, eso no puede Eso ser es, porque eso es. estás alterando el medio Ujú. y estás provocando que probablemente ese lobo se acostumbre a un tipo de comida y a un territorio en el que luego al final pues va a ser un problema. Entonces no, que alguien se plante en Exacto. un risco y eche horas y horas y horas con un telescopio buscando lobos me parece maravilloso y yo he aprendido un montón de cosas viendo documentales de esta gente, leyendo libros de esta gente y los respeto profundamente, ¿no? O sea, esa gente que es capaz de observar, de sacar conclusiones y contármelas. Y entonces también Ajá. entiendes cómo funciona ese animal y entonces a partir de ahí tú tomas tus medidas para no sé qué. Vale, que eso además lo hacen y van a gente y se lo enseñan para que lo vea y tal, maravilloso, ningún problema. Yo no me voy a dedicar a eso, ya te Claro, digo, tampoco claro. tendría tiempo, o sea que. Sí, yo opino que exactamente como has dicho tú, puede ser una forma, pero es que hay que cogerlo con muchas pinzas porque hay mucha gente que hace este tipo de avistamientos o de organizar una espera, pone carroñas, pone en peligro, como bien has dicho, a los propios lobos porque los expone, les cambia un poco las dinámicas. Y yo me refiero a hacer un ecoturismo bien desarrollado, con criterios, sin perturbar Claro. apenas el medio o el comportamiento de los lobos y de alguna forma incluir a gente como tú, decir, bueno, pues vamos a visitar a Jaime, a esta ganadería, cómo trabajas, cómo tal, le enseñas el manejo un poco, porque al final es parte del territorio. Esta ganadería que haces tú es totalmente asumible en un territorio que hay lobo, que hay un ecosistema, que hay... A eso me refiero. Creo que es una buena... Pues es que hay que hacerlo bien y con criterio porque puede ser contraproducente, tanto para vosotros como para el propio lobo. Vale, pues yo creo que no te voy a robar más tiempo. Sí que te voy a pedir que me digas qué opinas, cómo ves el futuro de la ganadería, cómo ves el futuro de tu trabajo a nivel nacional en concreto, cómo ves el futuro. ¿Mal? ¿Bien? Pues yo, si por ganadería entendemos animales en el campo, no animales metidos en una fábrica de carne o de leche o de no sé qué, yo eso no lo llamaría ni ganadería, ¿vale? Eso es industria, por desgracia con seres vivos, o sea, me parece espantoso. Yo el futuro de la ganadería lo veo mal. Mal, o sea, sinceramente. Creo que eso, por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es una actividad que exige una serie de cosas que la sociedad actual, el modelo actual, considera que no vale la pena invertir en ellas. Exige trabajo, exige presencia, exige dedicación y exige o sea, con la gente que discuto, porque otra cosa es el tema del todo el tema animalista y todo el tema este del veganismo y tal, con la que Sí, también discutes un montón. sí, sí, bueno, eso es... Vale, o sea que eso es otro tema para otro día. Que si no Seguro. pueden entender que, vale, que yo tengo ovejas y les quito sus corderos y los mato y se los come alguien o yo, ¿vale? O sea que tú tienes una conexión con los animales, que tienes una conexión con la naturaleza, que no consideras que todo vale, que porque mis ovejas estén bien a toda costa, yo no sé, yo no voy a prender fuego al monte para hacer pastos, no creo que haya que matar los lobos, no creo que haya que matar todos los jabalíes. Quiero decir, tengo que convivir en un espacio, tengo que cuidar ese espacio y a mí, como además vivo ahí, yo quiero salir por la mañana y ver un espacio
bello, como el que veo y en el Sano, que ando con sano. mis ovejas, Ujú. ¿vale? Entonces, y luego tengo una relación con los animales, con los perros, con las ovejas, o sea, tienes toda una historia. Entonces creo que eso no es lo que es el modelo actual de producción, no solo a ganadero, digo a nivel general, ¿eh? O sea, tampoco la Ajá. artesanía, o sea, la relación que tenía una persona que elaboraba una pieza no es la misma que estar apretando botones para que todo salga igual, no sé, ¿sabes? O sea, ya está. O sea, creo Sí, que el futuro no va por ahí. Desde luego el presente no, y el futuro lo veo difícil. Entonces yo a este modelo de producción de ganadería o de agricultura, o de veo, o de quesería, o sea, quiero decir, yo he hecho queso un montón de tiempo, o sea, hacer queso de verdad, pues exige una serie de cosas y no te sale siempre el mismo y no sé qué. Pues lo mismo vale para el vino, lo mismo vale para el embutido, para un producto de calidad. Exige una serie de cosas que ahora mismo no van por ahí las cosas. Entonces yo le veo pues muy poco futuro. Y luego el ya. tema cuando dice la gente, no, el relevo generacional. Yo estoy convencido de que hay un montón de gente joven que le encantaría este tipo de vida, ¿eh? No digo a todo el mundo, Sí, pero yo estoy convencido porque de hecho hay escuelas de pastores y se llenan de chavales y anda. chavalas de 16, 17, 18 años que les gustaría vivir en el campo. Pero claro, luego ya entramos en otra parte. Claro, es que la gente quiere tener una vida y un sueldo y una casa, ¿sabes? Entonces, si yo lo que te ofrezco es ven aquí, cobra una mierda y trabaja mucho y encima y no tengas capacidad o para montártelo por tu cuenta, o es tu pueblo y partes de que tu familia tenía tierras o rebaño ya o infraestructura, o si no es imposible porque es un dineral arrancar en el campo, un dineral, y es muy difícil, pues entonces, claro, esto no va a funcionar. Si hubiera una apuesta, vamos, yo tengo colegas que han trabajado los veranos en Francia con un sueldo en condiciones y con unas condiciones laborales de pastores, porque hay un sistema del Estado francés que para que los ganaderos puedan tener vacaciones, tienen la posibilidad de contratar a alguien y pagarle un sueldo. A un pastor, ¿no? Claro, yo me voy un mes de vacaciones. Buah, o sea, yo porque al final tenemos nuestras redes de apoyo mutuo informales, más o menos, de yo te echo una mano con tus ovejas ahora y tú, para que yo me pueda ir de vacaciones, me echas una mano con las mías, o como estamos en una asociación, pues yo ahora me ocupo de no sé qué y tú, joder, tío, te haces tu cargo de las ovejas para que yo me pueda ir de vacaciones una semana, o no sé qué, o tener Ya. vida, o que te ponen malo, joder, ¿sabes? O sea que Sí, si sí, sí, todo sí, sí. eso tuviera eso, probablemente tendríamos gente joven que querría vivir en el campo. Yo estoy convencido porque conoces a gente que quiere vivir en el campo y gente joven que quiere Desde irse al luego. campo y que si tuviera acceso a un trabajo en condiciones de campo y a una vivienda, probablemente viviría en el campo y a lo mejor tenía críos en el campo y entonces invertíamos esta tendencia, ¿no? Pero yo creo que el sentido va por lo contrario, vamos a tener muy poca gente, o sea, quiero decir, aquí hay cada vez menos ganaderos y más ganado. Y el Ya. manejo, evidentemente, no es el mismo que cuando tú tenías tu rebañito y tal y no sé qué, y tenías tu rebaño de no sé qué, unas pocas vacas, unas cuantas ovejas, unas cabras, un no sé qué y tal, generabas una economía y una forma de vida que daba dinero a algunas cosas y otras daban que no te gastas y daba una forma de vida. Todo eso se ha acabado. Entonces ahora, Ya. si antes tenía Ujú. 100 vacas, ahora tengo 300 y no me bajo del coche y vaya esto y el otro no sé qué y tal. Y entonces no hay una familia más con vacas, sino que hay dos familias menos porque una tiene todas las vacas o todos los terrenos o todos los de aquí. Y yo creo que esa es la tendencia. Entonces ahí pues veo difícil el futuro. Yo espero jubilarme antes y quedarme con cuatro ovejas para tener cuatro ovejas y para no segar la hierba de casa y que se la coman y ya está, ¿no? Pero creo que el seguir hacia adelante esto es complicado. Ya. Pues Jaime, no te robo más tiempo. Me ha parecido impresionante, la verdad. Siéntete orgulloso de pensar así, porque espero que el que vea esto no empiece, porque seguro que hay algún iluminado que dice, no, pero vente a Galicia, vente a Asturias. Da igual, si es que se ha hecho toda la vida y que haya gente así en el campo que de verdad cuente los problemas que hay, que le ponga solución y que de verdad esté contándote lo que sí que les está fastidiando, cómo están destruyendo esa ganadería que tanto quieren defender, pero al final son ellos los que la están destruyendo por esas políticas que no ayudan al ganadero, en verdad.
yo creo que se ha reflejado muy bien la realidad de lo que vivís todos los días. Hemos hablado del lobo, al final, pues el lobo está ahí, ha llegado y hay que adaptarse. Se puede adaptar uno perfectamente, cuesta. Y nada, solo agradecerte la verdad que haya gente que piensa así, da un poquito de esperanza, la verdad. Tengo que decir que hace poco hice un podcast con un apicultor que le pasó algo parecido con el oso, ¿no? Le reventó 40 colmenas y hizo ahí una especie de chip. Cambió el chip, dijo, bueno, vamos a solucionar el problema, vamos a cambiar 4 cosas. Se dejó ayudar, se dejó asesorar y Santas Pascuas. Y de verdad, hay que fomentar y hay que dar voz a gente como tú y que se coja ejemplo. Así que nada, solo agradecértelo, Jaime. Pues muchas gracias a ti por prestarle atención a este sector y al campo y tal y no sé qué, que en principio no es lo que más de moda está, ni lo que más tiempo ocupe en redes ni en medios de comunicación. Así que muchas gracias también. Pues eso te lo agradezco. Y gracias a Irene por haberme puesto en contacto contigo, que se me había olvidado darle gracias. Ah, sí, también. Muy bien. Bueno, cuídate, estamos en contacto, Jaime? Gracias. Venga, que vaya muy bien. Hasta luego.